según la intervención del investigador, ¿sí? Acá, según la intervención del investigador, con intervención del investigador o sin intervención del investigador. Cuando hablamos con intervención del investigador, entonces estamos refiriéndonos a los trabajos experimentales. Cuando uno hace un trabajo de investigación experimental, quiere experimentar algo, entonces ahí la intervención, ¿no? Es con intervención del investigador. Pero un trabajo de investigación sin intervención son aquellos que solamente, ¿no? Investigaciones observacionales. Un trabajo de investigación descriptivo, por ejemplo, es sin intervención del investigador. El investigador no manipula ninguna variable en acá. Entonces, es una clasificación de tipo de investigación con intervención o sin intervención. Con intervención son los experimentales y sin intervención son los observacionales. Es una forma de clasificar un tipo de investigación. Según el control de la medición, tipo de investigación. Hay investigaciones prospectivas. En adelante estaba refiriendo yo, les decía, los prospectivos son a partir de ahora en adelante, ¿no es cierto? Hoy día me aprueban en mi proyecto de investigación y a partir de ahora yo empiezo a ejecutar. Es prospectivo, ¿no? Del presente hacia el futuro, prospectivo. Y los retrospectivos son cuando hago mi trabajo de investigación en este año 2025, pero estoy utilizando información del año 2020, 21, 22. Antes les hablaba, ¿no? Del uso de historias clínicas, por ejemplo, que ya están en los hospitales, ¿no? Entonces sería un trabajo retrospectivo, que estoy utilizando información recolectada en años anteriores, ¿sí? Y el prospectivo es a partir de ahora en adelante. También hay otra clasificación sobre tipos de investigación sobre el número de mediciones, ¿cierto? Entonces, antes les decía, una sola medición es una investigación transversal, pero si hago 2 mediciones, 3, 4, 5 mediciones, entonces son investigaciones longitudinales. Y según el número de variables, ¿no? Puede ser investigaciones descriptivas o analíticas también. Una investigación, un tipo de investigación descriptivo es, ¿no es cierto?, prácticamente con una variable, y los analíticos con más de una variable. Pueden ser 2 variables, 3 variables de estudio, ¿sí? Y acá nos habla lo siguiente, que los tipos de investigación pueden ser exhaustivos o pueden ser excluyentes. Cuando son exhaustivos, ustedes podrán ver en este cuadro del grupo A y el grupo B, por ejemplo, están enumerados acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este lado están los números impares y acá están los números pares. Y en el grupo A están con puros números impares y en el grupo B están todos los números pares. Pero sin embargo acá aparece el número 11 que no corresponde ni al grupo A ni al grupo B. Entonces, en un trabajo de investigación exhaustivo no puede haber un estudio que no pueda ser encasillado en uno de estos dos grupos, sino es el 11, que está muy fuera de ello. Y en el excluyente tenemos el grupo A y el grupo B, el grupo A con números impares y el grupo B con grupos pares, pero un mismo estudio 11, no puede pertenecer a los dos grupos de estudio al mismo tiempo, ¿no? O pertenezco al grupo A o pertenezco al grupo B, pero no puedo pertenecer a ambos grupos. El principio de la taxonomía, bueno, es exhaustivo, es absoluto, el excluyente es prohibido y la parsimonia, la navaja de Ockham. ¿Qué significa esto? Significa de que, por ejemplo, cuando descubrieron la penicilina, ¿no? Ha sido por una situación, ¿no? El descubrimiento de la penicilina ha sido más o menos como una situación que nadie se esperaba y de un momento a otro descubrieron la penicilina, ¿no? Es una parsimonia. O también lo otro, por ejemplo, hoy en día nosotros utilizamos en nuestra casa el horno microondas, pero ¿cómo descubrieron el horno microondas? Trabajadores de por ahí pasaban, ¿no?, por algún lugar, ¿no? Y había
llevaban un chocolate en el bolsillo y al pasar por ese lugar, el chocolate se hacía agüita, estaban, ¿no? Prácticamente las microondas actuando sobre ese chocolate. O sea, ha ocurrido por casualidad, una parsimonia. Y acá estamos desarrollando ya cada uno de ellos, los tipos, según la intervención del investigador. Antes hemos visto, con intervención del investigador son los trabajos de investigación experimentales, y sin intervención del investigador son los observacionales. Habíamos visto también los tipos de investigación según la intervención del investigador, ¿no? Con intervención. Con intervención, hemos dicho en acá, vean, dice estudios prospectivos. ¿Qué cosas prospectivos? De hoy hacia adelante, ¿no? ¿Qué son estudios longitudinales? Con varias mediciones. ¿Qué son estudios analíticos? Son estudios analíticos, ¿no? Siempre son estudios analíticos los que tienen intervención, ¿no? Los que tienen intervención son estudios explicativos, por lo menos, pero sin intervención pueden ser estudios exploratorios. Cuando uno no conoce de algún fenómeno casi nada, entonces hace un estudio exploratorio o cualitativo, o hace un estudio descriptivo sin intervención, o estudios relacionales o estudios explicativos observacionales, ¿no? Según el control de la medición de la variable, hemos dicho que pueden ser prospectivos, ¿no? Con control de la medición, prospectivos, ¿sí? O retrospectivos sin control de la medición. En los estudios retrospectivos ya tengo la historia clínica, yo no puedo controlar la medición, porque ya están, son, ¿no? Información recopilada hace años atrás, pero en los prospectivos sí, yo puedo controlar la medición. Según el control de la medición de la variable de estudio, o son prospectivos o son retrospectivos, ¿sí? Entonces, en los estudios prospectivos, por ejemplo, nos hablan de datos primarios, de datos que provienen de mediciones, ¿no? Planificadas por el investigador, datos que poseen control de sesgo en la medición, y en los retrospectivos, en esos estudios que utilizamos información del pasado, son estudios que utilizan datos secundarios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos datos secundarios? Porque el investigador no lo ha recopilado, sino lo han recopilado, ¿no? El médico, la enfermera en los hospitales, por ejemplo, la historia clínica. No ha sido recolectado el dato por el investigador, sino por otras personas. Entonces son datos secundarios, datos que provienen de mediciones donde el investigador participó. El investigador no puede avalar su precisión y exactitud. Pueden estar con errores, con lo que sea, pero son estudios retrospectivos. Según el número de mediciones de la variable de estudio, hemos dicho que es transversal con una sola medición, ¿sí? Aplico un cuestionario una sola vez, por lo tanto es una investigación transversal. Si yo aplico ese mismo cuestionario una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, sería una investigación longitudinal, o sea, con más de una medición. ¿Bien? Según el número de mediciones sobre la variable de estudio, transversal, hemos dicho transversales con una sola medición, ¿no? Y la longitudinal con dos o más mediciones. Entonces, en un estudio transversal, todas las variables son medidas en una sola ocasión, una sola medición. Bajo esta condición, si realizamos comparaciones, se trata de una comparación entre grupos. Porque para hacer una comparación, yo no puedo comparar nada con un solo grupo. Pero si tengo dos grupos de estudio, sí puedo comparar, ¿cierto? La variable de estudio en la longitudinal se mide más de una ocasión, 2 veces, 3 veces. Lo mínimo es 2, puede ser 3, puede ser 4, 5 veces. Se trata de una comparación antes y una comparación después. En un trabajo de investigación yo puedo medir, pues, una medición antes y también una medición después. Entonces ya hay dos mediciones, por lo tanto es longitudinal, ¿no? Y el análisis estadístico es de medidas repetidas. Según el número de variables analíticas, en los descriptivos es con una variable, en los analíticos con más de 2 variables, ¿no? Y en el descriptivo, por ejemplo, en un estudio descriptivo, ¿no?, poseen análisis estadístico univariado de una sola variable, pudiendo ser no inferencial solo si describen características inferenciales, si estiman parámetros de la población de estudio, y si son estudios analíticos, entonces va a haber relación de variables, dos o más variables, que aparecen en el enunciado del estudio. En análisis estadístico es bivariado si son
dos variables, o multivariado si son dos o más variables. Y acá estamos hablando, hemos hecho referencia de los tipos de investigación. De la versión del sílabus les decía, ¿no? Los niveles de investigación son como gradas, ¿no? Es como que fuera inicial, primaria, secundaria, superior. Entonces, en una línea de investigación, los niveles de investigación miden la profundidad de la investigación. Entonces, ¿cuándo se hace una investigación exploratoria? Cuando no se conoce casi nada de eso y queremos conocer, ¿no? Y también los estudios exploratorios son investigaciones cualitativas. El otro nivel de investigación son investigaciones descriptivas, ¿no? Y yo describo, pero de una sola variable, ¿sí? ¿Cuál sería esa una univariable? Por ejemplo, digo yo, embarazo en adolescentes. Hago un estudio descriptivo del embarazo en adolescentes, es descriptivo. Y para que sea relacional, otro nivel de investigación, entonces tengo que relacionar la variable A con la variable B, por lo tanto tenía que ser bivariado, ¿no? Y después de eso hay otro nivel de investigación que es el explicativo, donde se ve causalidad, ¿no? ¿Cuál es la causa de algún fenómeno? Todos los fenómenos, todos los problemas de investigación tienen una causa, ¿no? ¿Sí? Tengo que conocer las causas y en ahí hago un trabajo de investigación explicativo. En el predictivo la investigación también sirve para poder hacer predicciones, ¿sí? Si un fenómeno ocurre, ¿no? Y con frecuencias de cada 15, 20 años, entonces si eso ya conozco, entonces podría decir de acá a 20 años también, ¿no? Igual va a ocurrir algún fenómeno predictivo. Y finalmente el nivel aplicativo es para mejorar. Entonces acá están las líneas de investigación. La línea de investigación, ¿a qué se refiere? ¿No? La línea de investigación y los niveles de investigación tienen correspondencia, pero la línea de investigación es de que cada investigador, ustedes, el profesor, alguien, tiene que tener un tema de investigación en el cual es experto. ¿Cuál es su línea de investigación? Siempre está investigando sobre problemas del neonato, y del neonato es Trome conoce en todos los trabajos de investigación de neonatología o en algún tema, ¿no? de madres, o de repente en cirugía, o de repente ¿no? en alguna unidad. Pero la línea de investigación, hablando ahora del nivel exploratorio, únicamente de este primer nivel, ¿no? de este primer acá, nivel de investigación exploratorio, la primera. Vamos a hablar solamente del exploratorio, nivel exploratorio, nada más del exploratorio, que es cualitativo, ¿no? Que es cualitativo o es que recién conocemos, queremos conocer más de algún fenómeno, entonces se hacen trabajos de investigación cualitativo para conocer algo que nosotros desconocemos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros utilizamos en el nivel exploratorio? Acá podemos utilizar, ¿sí? Los objetivos de determinar, de interpretar, de definir, de identificar, ¿sí? Para el nivel exploratorio. Entonces, aquí está enumerados: identificar, definir, interpretar y determinar. Y luego entramos al otro nivel descriptivo, univariado. Y entonces en este nivel descriptivo univariado, los objetivos pueden ser caracterizar, pueden ser estimar, pueden ser verificar, ¿sí? Para este nivel de investigación. Y acá entramos al objetivos del nivel exploratorio, al exploratorio. A ver, descriptivo, al relacional, al tercer nivel de investigación. Para poder relacionar una cosa con otra tiene que haber dos variables, por lo tanto es bivariado, con dos variables se puede relacionar. Entonces, acá tenemos los objetivos que pueden ser comparar A con B, o asociar A con B, o medir la fuerza de asociación también. Y en el nivel explicativo, otro nivel, tenemos que conocer cuál es la causa.
¿sí? Explicativo. En el nivel explicativo tenemos que conocer la causa de que por qué ocurre ello. Y los objetivos del nivel explicativo pueden ser evidenciar, demostrar o probar, ¿no? Y acá entramos al otro nivel predictivo. Nivel predictivo. Y en esta, objetivos del nivel predictivo. Evidenciar, perdón, acá estamos mal. Estamos en el predictivo acá. En el predictivo. Entonces, los objetivos del nivel predictivo es predecir, pronosticar, prever. Y finalmente, llegamos al último nivel de investigación, que es el aplicativo, y los objetivos del nivel aplicativo es optimizar, calibrar o aceptar. Entonces, ahí están los niveles, la línea de investigación, los niveles de investigación. Y de todos ellos, el nivel exploratorio generalmente es cualitativo, ¿no? Y pertenece a una investigación cualitativa, el exploratorio. Las demás, el descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, son cuantitativos. Son cuantitativos. Acá está la llave, ¿sí? Descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. Y en el cualitativo solamente el exploratorio. ¿Cuánto nos queda? 7:47. 7:47. A ver. Entonces, vamos a llegar hasta acá por ahora. Vamos a llegar, ¿no? Pero creo que es, ¿no? Algunos tipos de investigación, ¿no? Por lo menos ya tenemos idea de los tipos de investigación, los niveles de investigación. Y ya en clases vamos a tener que desarrollar como se debe, ¿no? Y a la próxima semana, y nos queda todavía 10 minutos. No sé si ya tienen ustedes quién va a ser el delegado o delegada de la asignatura de marco metodológico. ¿Se han puesto